Buen día tengan todos. A continuación, el siguiente tema de los límites, que es la propiedad de los límites, ¿no? La primera propiedad de los límites es el tema de la unicidad del límite. ¿Ya? La unicidad del límite consiste en que el límite de una función debería ser considerado único, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La propiedad dice que si el límite de una función existe, es único, ¿no? En este caso, quiere decir si ya tenemos dos límites L1 y L2, ¿no? Estos deberían ser iguales, ¿no? Por esta propiedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, la segunda propiedad de los límites se trata sobre el siguiente, que dice que si sean dos funciones f de 1 menor o igual a que f de 2, ¿no? Se podría hacer o interpretar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? F de 1, ¿no? Y F de 2, ¿no? Y yo tengo, F de 2 y F de 1, ¿no? Y tengo que F de 2 es mayor que F de 1, ¿no? Y en un punto vamos a llamar X sub 0, ¿no? Va a haber un L1 y acá va a haber un L2, ¿no? Que se cumple que entonces L1 es menor que L2, ¿no? Como se puede ver, ¿no? O se puede interpretar gráficamente, ¿no? Es decir, que el límite cuando f de 1 tiende a x sub 0 es menor o igual que f de 2 cuando x tiende a x sub 0, ¿no? De eso trata, ¿no? Es básicamente algo sencillo, ¿no? Pero este teorema, ¿no? Va a incitar al teorema del sándwich emparedado o principio de encaje de Cantor, ¿no? Que es un teorema muy útil para demostrar los límites trigonométricos, ¿no? O sea, hay un límite famoso ahí que está en el tema de los límites trigonométricos que ayuda a su cálculo, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Este teorema de acá incita al teorema del sándwich, ¿no? Emparedado, restricción o principio de encaje de Cantor, ¿no? ¿Qué dice el teorema? Es prácticamente lo mismo, solamente que se le ha añadido una tercera función. Yo tengo tres funciones, f de 1 y f de 2, ¿no? Si yo llegara a demostrar que el límite entre f de 1 y 3 son iguales, ¿no? Entonces yo podría deducir que el límite medio, ¿no? Que sería en este caso f de 2, es igual también al mismo límite L, ¿no? Esto tiene obviamente una demostración tipo definición de límite, ¿no? Pero no es necesario entrar en detalles, ya que este es un curso más como para ingeniería que como para cálculo matemático de la escuela de matemática, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo tres funciones, ¿no? La función f de 2 está aquí, la función f de 1 podría ser así, perdón. Tengo la función f de 2, correcto, ¿no? Tengo la función f de 3 y tengo por aquí la función f de 1, ¿no? Cosa que f de 3 es mayor que f de 1 y mayor que f de 2 y 1, ¿no? Y todos estos en un punto, ¿no? X sub 0, ¿no? Todos estos en un límite N, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las funciones se llegan a interceptar en algún punto, y ese punto permite que justamente la igualdad entre los límites se dé, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta función es muy importante para poder hacer la demostración del siguiente límite, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no?
este límite, ¿no? Seno de x sobre x, ¿no? Ese es 1, ¿no? Para hacer la demostración de este límite, justamente hay que usar este principio, ¿no? O este teorema, ¿no? Teorema del sándwich. Ya, entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ahora solamente lo estoy enunciando, ¿no? ¿Correcto? Ya. Bueno, el siguiente tema es los teoremas ya en sí ya, ¿no? Son varios teoremas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son teoremas que nos van a ayudar al cálculo, ¿no? Cada teorema obviamente tiene su demostración, pero sería entrar ya, esos tipos de demostraciones se encuentran en cualquier libro de matemática, ¿no? No es necesario explicar todo eso. Ya, por ejemplo, el límite de una función constante es la constante, ¿no? Puedes separar el límite de una constante y una función. Puedes separar la suma y la resta de los límites. Cuando tienes el producto de dos funciones los puedes separar, ¿no? Obviamente todos estos de acá límites están considerándose que L1 y L2 pertenecen a los reales, ¿no? El límite 1 y límite 2 pertenecen a los reales, ¿no? Porque hay casos en el cuales se llaman los límites indefinidos, ¿no? Por ejemplo, cuando es 0 por infinito, 1 al infinito, esos son límites indefinidos que necesitan hacer un reajuste, ¿no? en su expresión para que se puedan calcular, ¿no? Tenemos el límite de una división que lo puedes dividir, ¿no? Cuando está elevado a una potencia, la potencia puede salir, ¿no? Cuando se eleva a una raíz cuadrada, está dentro de un valor absoluto, está dentro de un logaritmo, es muy importante esta propiedad, ¿no? Cuando está en forma de exponenciales, dos funciones, ¿no? Pueden separar, es muy importante. Es esto, darle mucho ojo porque es lo que vamos a utilizar. Esto y esto es lo que vamos a utilizar para el tema de los límites de funciones indeterminadas, ¿no? Más que todo el segundo, ¿no? Ya. El límite de una función b, ¿no? O b a la función de x, ¿no? Que es, digamos, una particularidad del de acá arriba, ¿no? Correcto. ¿Ya? Y finalmente el límite de un p de x igual a p de x sub 0, que es un p de x es un polinomio, ¿no? Polinomio de grado n, ¿no? ¿Ya? Es igual al polinomio evaluado en el mismo punto. ¿Ya? Entonces estas son las propiedades básicas que hay que tener presente en lo que es el cálculo de límites. Lo estoy poniendo en el texto, ¿no? Si tienen algún comentario o alguna observación de esto, me lo hacen saber, ¿no? Bien, entonces, una vez que conozcamos los teoremas, ahí pues toca poner un conjunto de restricciones, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Las restricciones de estos teoremas es que L1 y L2 pertenecen a los reales, ¿no? Esos son números finitos, ¿no? Porque para los casos de que no sean números reales o no sean números finitos, o sean números infinitos, ya hay que hacer un reajuste a la expresión para poder hacer el cálculo, ¿no? Respectivo. Ya. Del teorema 1 y 2, ¿no? La constante K pertenece a los reales, ¿no? El teorema 5, obviamente L2 no puede ser igual a 0, ¿no? Porque sería una expresión entre 0, no existe, ¿no? El teorema 6, esto funciona siempre y cuando n sea entero positivo, ¿no? Cuando sea entero negativo hay que tener cuidado ya, ¿no? Cuando es menos 1, por ejemplo, ¿no? Para el teorema 7, ¿no? Que es la raíz enésima, es n mayor o igual que 2, ¿no? Correcto, ¿no? Y así un conjunto de expresiones o restricciones de todos los teoremas, ¿no? Para poder, digamos, hacer más verídico estas expresiones, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente tema, que son teoremas sobre límites de funciones compuestas. Ya. Estos teoremas de acá, teoremas sobre límites de funciones compuestas, son muy utilizadas cuando hacemos el cálculo de límites, en el cual la expresión nos sugiere realizar un cambio de variable, ¿no? Y los cambios de variables son los que se están dando aquí.
primer cambio de variable, segundo cambio de variable, tercer cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, el primer cambio de variable es cuando se nota una traslación o un desfase, ¿no?, de la función, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que límite cuando x tiende a un número y veo en la expresión siempre digamos la expresión x más 1 al cubo, al cuadrado, raíz enésimas, x más 1, entonces este teorema me sugiere hacer ese cambio de variable ligero, ¿no?, para poder reducir la expresión, ¿no?, a algo más factible, ¿no? Entonces este cambio de variable es sencillo, ya, solamente siempre tenemos que evaluar esto de acá como si fuera una expresión de igualdad, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Es decir, ¿no?, en nuestra mente decir que esto es una expresión de igualdad. No, obviamente no es así, pero hay que considerarlo así como para hacer el cambio. X tiende a x sub 0, ¿no? Entonces nosotros decimos, allá, como yo veo una expresión cotidiana, entonces yo digo, le resto x sub 0 a toda la expresión, ¿no? Y yo diría x menos x sub 0, ¿no?, es igual a 0, ¿no? Entonces yo digo, ya, esto llamo h tiende a 0, ¿correcto? Entonces esto es lo que se ve acá, ¿ya? Y obviamente yo tengo la siguiente expresión, ¿no?, x igual a x menos x sub 0. Despejo x y tengo que x es igual a x más x, h más x sub 0, ¿no? Y tengo x, en vez de x ya no voy a poner x, sino voy a poner h más x sub 0. Y eso también da el límite L, ¿eh? Entonces ese cambio de variable es muy importante y se hace lo mismo para la multiplicación, ¿no? Si digamos yo tiendo acá, por ejemplo, yo hago que el h tienda a 0, acá voy a hacer que el h tienda a 1, ¿no?, mediante este cambio de variable, ¿no?, que es la misma dinámica que la anterior, ¿no? O también puede ser el caso, ¿no?, como se ve aquí, que los límites estén multiplicados por alguna constante, ¿no? Entonces igual, ¿no?, la expresión a hacer es la misma, ¿no?, de la misma manera, h es igual a x entre k, ¿no? Y ahí obtienes el valor de x y haces los reemplazos correspondientes y ahí es el valor, ¿no? Muy bien, entonces para este caso de teoremas de funciones compuestas básicamente vas a usar estos tres de aquí, ¿no? Y en general puedes usar más expresiones, ¿no?, depende de cómo está la función, ¿no? Ajá. Bien, vamos a pasar a los problemas. En el siguiente tema, para el siguiente video, es el tema de los límites laterales, ¿no?, que también voy a avanzar un poco el texto para poder hacer la publicación del tercer video, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver, demostrar, acá está, calcular. Por ejemplo, ahora para la propiedad de los límites ya no vamos a hablar de la palabra demostración, sino vamos a hablar de la palabra calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo calcular L, que es igual al límite de la raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 3 entre x menos 3, ¿no? Entonces si hacemos el reemplazo, ¿no?, yo voy a tener esta expresión aquí, o sea, yo voy a tener 0 aquí, reemplazando x3, ¿no?, raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 3, 0, x3 menos 3, 0, ¿no? Se dan cuenta que yo tengo 0 entre 0, ¿no? Esa es una función, o esa es una expresión indeterminada, no se puede dar. Incluso en las partes de los teoremas dice que L2, el denominador, no puede ser 0. Obviamente que no es que el límite no exista, ¿no?, sino que la función tiene que ser reajustada, ¿no?, como para poder eliminar la indeterminación del límite, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces lo que se hace aquí es aplicar un factor de racionalización, ¿no?, que es el que vemos aquí, ¿no?, que se basa en esta propiedad, ¿no?, que yo tengo a menos b, ¿no?, como tengo acá a y b, ¿no? Si yo le multiplico por a cuadrado, ¿no?,
más a por b más b cuadrado, ¿no? ¿A qué es igual esto? A cubo menos b cubo, ¿no? Si yo multiplico esto por esto, este es el cubo. ¿Cómo se llama esta expresión? Factor racionalizante, ¿no? Que hace que la expresión se pueda reducir, ¿no? Entonces, como ven aquí, multiplico por a cubo más a por b más b cuadrado, ¿no? Tanto arriba como abajo para no alterar la función. Al hacer la multiplicación de esto, ¿no? de aquí por el de aquí, yo tengo a cubo menos b cubo, ¿no? Esto al cubo sería x, esto al cubo sería 3, yo tengo este de aquí, ¿no? Al encontrarse, como se puede observar aquí, ¿no? Yo tengo aquí dos expresiones, que es justamente las que hacen posible la indeterminación, ¿no? Estas dos expresiones es la que nosotros debemos eliminar. Eliminamos estas dos expresiones y con eso nosotros podríamos reducir, ¿no? Solamente tendríamos 1, ¿no? Solamente tendríamos 1 entre esta expresión de aquí, ¿no? ¿Correcto? Haciendo el reemplazo, cuando x vale 3, sería 3 y 3, ¿no? Sería 3 veces raíz cúbica de 3 al cuadrado, ¿no? Y eso es lo que yo tengo, ¿no? Correcto, ¿no? Ya, entonces esa sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la estrategia en el cálculo de límites? Ya no voy a hacer demostración. Es que nosotros podamos reducir la expresión, ¿no? Cosa que podamos determinar el factor que hace que ese límite sea indeterminado, ¿no? En este caso, que es el factor es x menos 3, ¿no? Y con eso hemos calculado el límite. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo. Ya, el siguiente ejemplo indica que calcular el límite cuando x tiende a 8, ¿no? Ya, sencillo. Entonces yo tengo aquí la función, ¿no? La función, ¿no? Que es el de aquí, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente acá. Para esto de tipo de problemas, yo tengo a menos b, ¿no? Y si yo multiplico por a más b, ¿no? Eso me da cuadrado menos b, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo acá. Yo tengo a menos b y acá yo tengo a más b, ¿no? Correcto. Y esto me va a dar a cuadrado, o sea, esto al cuadrado, esta expresión al cuadrado menos esta expresión al cuadrado, sería resultando 2 más raíz cúbica menos 4, sería raíz cúbica de x menos 2, ¿no? La multiplicación de estos dos me va a resultar esto de aquí, ¿correcto? Entonces este factor es el factor racionalizante para racionalizar esta expresión, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí, conservo el factor y continúo con esto de acá. Entonces esto ya lo vimos en el ejemplo anterior, que es lo que hacemos cuando tenemos cubo. Tenemos que multiplicarlo por a cuadrado más a por b más b cuadrado, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Otro factor racionalizante, ¿no? O sea, la racionalización se da por 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces, al hacer esa multiplicación, cuando yo multiplico esto por esto, ¿no? Me va a dar raíz cúbica de x al cubo menos 2 al cubo, ¿no? Que sería x menos 8. Por x menos 8, ¿no? Y quedando los factores de multiplicación 1 y 2, ¿no? Acá abajo, ¿no? 1 y 2, ¿no? Correcto. Elimino x menos 8, que es el factor racionalizante, y con eso yo tengo reducido, ¿no? Entonces yo voy a tener la expresión, ¿no? Eliminada, y solamente voy a tener 1, 2 y el, ¿no?
esas dos funciones, ¿no? Reemplazando a 8 aquí, raíz cúbica de 8 sería 2 más 2, sería 4, raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces acá yo tengo 4, ¿no? Y acá yo tengo 12, ¿no? 4 por 12, 48, ¿no? Y ese sería 1 entre 48, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces de esa manera se puede hacer el cálculo, ¿no? Ya, entonces continuamos. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. A ver, estos límites son interesantes, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poquito más elaborado y viene ya un poco más de artificio, se le llama, ¿no? Por ejemplo, límite cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x menos 4 menos 2, ¿no? Más raíz cuadrada menos 16. Ya. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Primero, darse cuenta que cuando uno hace el cálculo del límite siempre hay un factor que hace que esa expresión sea 0 entre 0, ¿no? Entonces, al hacer ese cálculo, nosotros podemos partir o usar el teorema, uno de los teoremas que es la suma y la resta, ¿no? Se pueden separar, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Para que podamos reducir la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué ven aquí? Miren, por ejemplo, yo veo raíz x tiende a 4, entonces yo digo, ya, raíz cuadrada de x, o sea, raíz cuadrada de 4 sería 2, menos un 2, y ese sería 0, ¿no? O sea, yo tengo 0 arriba, entonces yo lo agrupo con un menos un 2, ya. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Raíz de x menos 4, yo tengo 4 menos 4, 0, a ese ya es 0 ya. Y se dan cuenta, estas dos expresiones son 0 y acá abajo ya es 0, entonces yo los separo, ¿no? Separo en dos elementos, ¿no? El primer elemento que sería el segundo elemento que sería ¿no? Y ya, acá si se dan cuenta, por ejemplo, acá yo tengo la palabra x menos 4, pero x menos 4 ya es positivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que ya me está diciendo, oye, x menos 4 es positivo, ojo, o es 0 en los últimos casos, ¿no? Entonces, x cuadrado menos 16, este es x menos 4 por x más 4. No, eso es positivo, pero ya me están diciendo, oye, esto ya es positivo de por sí. Entonces, para que todo sea positivo, este también tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, yo puedo decirle, a por b raíz cuadrada, eso es igual a la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b, siempre y cuando a y b sean positivos, ¿no? Y ya obviamente con esa desigualdad yo estoy anunciando con esto, estoy anunciando que x menos 4 es positivo. Entonces esto se puede separar, ¿no? En dos expresiones, que sería esta, ¿no? Entonces, haciendo la separación, yo puedo observar que pum, pum, se elimina, ¿no? Se elimina, y acá todavía no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque no encuentras un factor en común, ¿no? Acá. Entonces lo que yo voy a hacer es racionalizarlo por x más 2. Por x más 2, por x más 2. Ese va a ser el factor de racionalización. Correcto. Yo a multiplicar estos dos sería x menos 2 por x más 2, ¿no? Sería x menos 4, ¿correcto? Entonces sería x menos 4, pero oye, x menos 4 es positivo, ¿eh? Entonces yo lo podría decir que es x menos 4 al cuadrado, se va, ¿no? Sería la raíz cuadrada de x menos 4 por x menos 4 en la parte del numerador, ¿no? Que es lo mismo, ¿no?
Entonces lo mismo, x menos 4, ¿no? O sea, en vez de poner x menos 4 yo voy a poner estos dos, y eso es lo que está acá, ¿no? Y abajo también está x menos 4 por x menos 4 raíz cuadrada, ¿no? Por su factor racionalizante, ¿no? Y aquí calculo que yo tengo esto y esto se elimina, ¿no? Se va, ¿no? Y el resto queda, ¿no? Queda, ¿no? Entonces yo pongo x menos 4 aquí, todo esto se vuelve 0, ¿no? Esto ya lo eliminé la indeterminación, ¿no? Entonces todo esto es 0, ¿no? Todo esto es 0, ¿no? 0, entonces sería 1 entre raíz cuadrada de 4 más 4 sería 8. 1 entre la raíz de 8 sería la respuesta, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia aquí? Ha sido usar uno de los teoremas que me permite separar las expresiones de un límite, ¿no? F de x, 1, f de 1 y f de 2, ¿no? Separarlo, ¿no? ¿Correcto? Ya, entonces pasamos al siguiente problema. En el siguiente problema ya es un poco más elaborado, digamos. Si se dan cuenta, en las expresiones anteriores la indeterminación siempre se da en el punto donde nos indica calcular el límite, ¿no? Por ejemplo, arriba ha sido, el último ejercicio ha sido cuando x tiende a 4, entonces hay una expresión llamada x menos 4 que permite que el numerador y el denominador sean 0, 0, y todo eso sea indeterminado, ¿no? Entonces, justamente esa pequeña, digamos, ese pequeño dato de x en ese punto va a hacer que, digamos, nosotros podamos hacer la racionalización en torno a este concepto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo acá x tiende a 8, ¿no? Entonces va a haber una expresión que diga x menos 8 es 0, cosa que va a ser 0 y 0 abajo. Esto de acá tenemos que encontrar. Entonces, para encontrar, nosotros los podemos separar. Por ejemplo, arriba yo lo divido entre x menos 8, ¿no? Así. Arriba entre x menos 8 y abajo entre x menos 8. Mira. Para poder tener algo como vimos en el ejercicio 8. ¿Ya? O sea, como vimos acá, ¿no? Por ejemplo, casi. De esta manera, ¿no? Correcto. Entonces, esto es lo que yo estoy tratando de buscar o tratando de acomodar en este ejercicio número 10. Ya. Entonces, yo ya tengo esta primera expresión, correcto. Entonces, lo que necesito, como yo tengo cubos, entonces multiplico por su factor racionalizante que ya hemos visto, ¿no? Multiplico, ¿no? Acá yo tengo un cuadrado, factor racionalizante, ¿no? Hago la multiplicación respectiva. Entonces, al multiplicar estos dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar x menos 8. Con este x menos 8 se van. Al multiplicar estos dos, se van x menos 8. Con este x menos 8 se van. O sea, ya. Esto se va a ir por esto y esto se va a ir con esto, ¿no? ¿Y qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Va a quedar esto y va a quedar esto. Pero como están multiplicados o divididos de esta manera, esto de acá se va a la parte superior, ¿no? Que es el de acá, ¿no? Y este de acá se va a la parte inferior, que es aquí, ¿correcto? Y queda de esta manera, ¿no? Queda de esta manera, ¿no? Reemplazamos, ya está prácticamente eliminado la indeterminación. Cuando x tiende a 8, hacemos el reemplazo, me da raíz cuadrada de 2 tercios, ¿no? Sencillo, ¿eh? O sea, ¿cuál ha sido tu estrategia? La estrategia ha sido básicamente buscar esto de acá, ¿no? Buscar esto, ¿ya? Y esto es lo que se va a ver en los siguientes ejercicios, va a ser muy determinante. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, muy rápido. Ya, por ejemplo, a mí me piden determinar este siguiente límite, ¿correcto? Entonces, lo que yo veo es que acá hay un x menos 1 ya. O sea, ya no es necesario, digamos, hacer como hicimos acá arriba, ¿no? Porque ya ahí el dígito ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me falta ahí? Separar, ¿no? Cosa que en varias indeterminaciones, cosa que sea 0 entre 0 más 0 entre 0, ¿sí, no?
y hacer el cálculo por separado, ¿no? El famoso divide y vencerás. Entonces eso es lo que yo hago. Por ejemplo, yo tengo la raíz cuadrada de x, ya yo tengo x1, 1, ¿no? Para que sea 0, menos 1. Entonces acá yo tengo x menos 1 y lo divido entre x menos 1. Ya, bien. Yo tengo acá raíz de 4x más 5. A 1 sería raíz de 9, 3, menos 3, 0. Ahí está, entre x menos 1, igual, 0 entre 0. Y yo tengo menos, le pongo con paréntesis, ¿no? Raíz de 3x más 13, o sea, 16, 4, menos 4, 0, ahí está, entre x menos 1, ahí está. Entonces yo observo aquí, por ejemplo, menos 1, menos 3, menos 4, más 4, 0. O sea, la constante se han cancelado, ¿no? Y la expresión ha quedado equivalente a la de atrás, ¿no? Entonces, si te das cuenta, con este artificio yo ya tengo, es como si calcularas 3 límites separados. Ahí está, ¿no? Entonces, L1, ¿cuánto sería? Por el factor racionalizante, sería raíz por raíz cuadrada de x más 1 por raíz cuadrada de x más 1, ¿no? Quedaría este de acá, ¿no? Se elimina x menos 1 en el numerador y en el denominador y quedaría esto. Lo mismo acá. Por raíz cuadrada de 4x más 5 más 3, entre raíz cuadrada de 4x más 5 más 3, se elimina y queda esto al cuadrado menos esto al cuadrado. O sea, sería 4x más 5 menos 9, ¿no? ¿No? Eliminando todo eso y quedaría solamente 4 entre la raíz cuadrada de 4x más 5 más 3, ¿no? Haciendo los cálculos respectivos, ¿no? Bien, entonces en la siguiente sería igualito, ¿no? Raíz cuadrada de 3x más 13 menos 4 al cuadrado, ¿no? Entonces sería por raíz cuadrada de 3x más 13 más 3, ¿no? Más 4 arriba, ¿no? Entonces, haciendo las multiplicaciones, ¿no? Me quedarían estas dos expresiones reducidas, ¿no? Correcto. Entonces, con esto yo ya eliminé la indeterminación de estos límites, ¿no? Simplemente cuando x tiende a 1, ¿no? Sumo, multiplico y me vas a dar el número, ¿no? Correspondiente. ¿Ve? Entonces, este problemita de acá justamente te aprende a que tú puedas tener una estrategia en el cálculo, ¿no? Porque si te vas a racionalizar todo de frente, imagínate, ¿no? O sea, el problema se vuelve enorme, ¿no? Acá tienes que dividir el problema, ¿no? En pequeños problemas para que puedas resolver de forma independiente. ¿Sí? Pasamos al siguiente problema. Ya. Por ejemplo, lo que me piden aquí es hacer este cálculo de límite, pero si se dan cuenta, acá por ejemplo yo tenía la ventaja de tener x menos 1 aquí, pero acá no lo tengo, ¿no? No lo tengo, ¿no? Entonces, simple, divides a todo entre x menos 1, entre x menos 1, entre x menos 1 y entre x menos 1, ¿no? Ya tienes ahora eso. Ahora tú tienes acá raíz de 3x más menos 2, ¿no? Que este es 1, ¿no? Este es 1 cuando x tiende a 1, ¿no? Entonces, menos 1. Y ahí tienes tu 0 entre 0. Más raíz cuadrada de x. Ya, raíz cuadrada de 1 menos 1, 0. Entre x menos 1, 0. Ahí está. Menos raíz de 5x menos 1, ¿no? Que sería 2, ¿no? Cuando x tiende a 1. Menos 2, 0. 0 entre 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo prácticamente el mismo ejercicio, ¿no? Que en el 10 y el mismo ejercicio que el 10 y el 11, solamente que yo he hecho una estrategia como para que el límite sea más fácil de visualizarlo, ¿no? Entonces, ahora yo tengo cálculo de límites diferentes, 1, 2, 3, 4 y 5 límites, ¿no? Multiplicando por el factor de racionalización, ¿no? Que ya sabemos que es el teorema, ¿no? Que hemos estado viendo cuando es raíz cuadrada, ¿no? Cuando es raíz cúbica, que es lo que hacemos, ¿no? Vamos a reducir las expresiones a los siguientes 3 términos, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Y yo tengo esta expresión reducida, ¿no?
Y esta expresión reducida es la que ya se encuentra ya el límite en forma determinada, y así ya se eliminó la indeterminación, ¿no? Que hacía que esto no se podía calcular. Entonces reemplazo cuando x vale 1, ¿no? A todo esto, multiplican, dividen, suman, y eso va a salir 3 medios, ¿correcto? Eso lo pueden verificar ustedes. ¿Ya? Mire, por ejemplo, acá, digamos que ustedes tienen dudas de este tema, ¿no? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, usar diferentes programas que le van a permitir, por ejemplo, GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos así, sin saber mucho utilizar, ustedes pueden hacer, por ejemplo, así, ¿no? Digamos, f de x igual, ¿no? Dice raíz, ya yo tengo una división, ahí se puede ver, correcto. Entonces hacemos, ahí está bien. Ahora vamos a ver, miren, 3x menos 2 más x menos raíz cuadrada de 5x menos 2x menos raíz de 2, ¿no? Y eso es cuando x tiende a 1, ¿no? Cuando x tiende a 1 dice que me vale 3 medios, ¿no? 3 medios, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo que vamos a 3 medios, o sea, cuando x tiende a 1, ahí está, ya. Entonces esta es la función y este es el valor cuando x tiende a 1. Entonces yo agarro acá, me dice indeterminado, ¿no? Entonces obviamente, ¿por qué indeterminado? Porque la función no está definida. Entonces ustedes pueden hacer esto, miren, 0.99, ¿se dan cuenta? Entonces 3 medios es 1.5, o sea, es 1.51, ¿ve? Entonces aproximan más, y ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces la función evaluada en 1 es 1.5, de esa manera, ¿ve? Entonces ya tienen acá el 1.5 y con eso pueden comprobar el cálculo del límite, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, de esa manera pueden hacer. Entonces esta expresión está correcta, ¿no? El límite está calculado de forma correcta. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes ejercicios, varios ejercicios. Bien. A ver, ya siguiente ejercicio, vamos a hacerlo rápido para poder pasar a los siguientes temas. Ya, por ejemplo, acá me piden calcular el límite, ¿no? Entonces, ¿qué me falta acá? ¿Qué me falta? La expresión. Me falta la expresión famosa, ¿no? La x menos 2, para que yo tenga que calcular la indeterminación. Entonces, lo que yo he hecho acá es dividir entre x menos 2, dividir entre x menos 2, entre x menos 2, ¿no? Lo he eliminado los factores que hacen que esto sea 0, ¿no? Aquí, que es raíz cúbica, bueno, eso ya lo saben, multiplican por su factor racionalizante, ya saben que cómo es cuando es cúbico, ¿no? Qué propiedad utiliza, ¿no? Ahí está, la propiedad. Acá también igual la raíz cúbica, ya saben qué propiedad usar. Ahí está la propiedad, está en orden acá. Justamente el texto que estoy elaborando es para poder matar el tiempo, ¿no? Para poder aprender lo más rápido posible, ¿no? Ustedes ya verifican cada expresión ya ahí en el cuaderno con lápiz y papel, ¿no? Reemplazan el valor cuando x tiende a 2, ¿no? Y sería un 12avo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces acá lo que yo quiero mostrar es justamente el artificio, ¿no? En el cálculo, ¿no? Cómo hacen un reajuste a la función, ¿no? Para que se pueda determinar, ¿correcto? Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio, más rápido posible. Dice, calcular el límite
cuando x tiende a menos 3, ¿no? Obviamente, cuando x tiende a menos 3, entonces dices x tiende a menos 3, ¿no? Entonces x más 3 tiende a 0, ¿no? Entonces, ¿entre qué lo tengo que dividir? Entre x más 3, ahí está. Entre x más 3, entre x más 3, entre x más 3, entre x más 3, ¿no? Acá, racionalización, ¿no? Racionalización. Acá, ¿qué has hecho? Has dicho, ¿no? Menos 3, ¿no? A todo esto tendría 3, menos 3, 0, cosa que sea 0, ¿no? Y los has dividido en 3 límites, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Entonces, al dividir, multiplicas por su factor de racionalización. Ya saben que con que se multiplica cuando es raíz cuadrada, ¿no? Y lo reduce, ¿no? Lo reducen y sale 1, 2, 3, 4 y 5 expresiones, ¿no? ¿Correcto? Lo reducen, como pueden ver, hacen el reemplazo y les va a salir un 2 y 8, 1 entre 18. ¿Ya? Entonces, es así, sencillo, como pueden ver el ejercicio, ¿no? Ahí ya lo pueden revisar ustedes con más detalle. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya. Por ejemplo, cuando x tiende a 0, de la siguiente expresión. Por ejemplo, acá yo ya tengo esto x ya. ¿Qué me falta? Separarlos, ¿no? Separarlos, ¿no? Por ejemplo, 0 es 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Entonces necesito un menos 1. Ahí está, menos 1. Menos. Raíz cuadrada de 1 menos x. Raíz cuadrada de 1 menos x, ¿no? Como acá tengo menos 1, yo necesito un más 1 para que se pueda meter. Y ahí está. ¿Ve? Entonces, este es 0 entre 0, 0 entre 0, y ahí está. Está dividido, ¿no? Raíz cúbica, ¿no? Ya saben, por el factor racionalizante, eliminan x arriba, x abajo, y les va a salir esto de acá. Por el factor racionalizante, eliminan x arriba, x abajo, y les va a salir esto de acá. ¿Correcto? Reemplazan cuando vale 0, ¿no? 0, 0, 0, un tercio, menos por menos más, un medio, y sería eso, 5 sextos. ¿Ve? Así de sencillo, ¿ve? Muy bien, ya, estos ejercicios ya van a ser los últimos, ¿no? No falta poco. Justamente ya trata de una estrategia un poco más elaborada, que es justamente el teorema de las funciones compuestas en los límites, que es lo que habíamos conversado, ¿no? Previamente en los temas anteriores, ¿no? O sea, ¿en qué temas? O sea, los primeros son cálculos, ¿no? Determinaciones y todo eso, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de estos teoremas, ¿no? Teorema 1, 2 y 3, ¿no? Son unos teoremas clásicos, ¿no? Entonces, de funciones compuestas, ¿ya? Entonces, estos artificios son artificios en realidad, nos van a poder ayudar a reducir el tiempo del cálculo del límite, ¿ya? Entonces, empecemos. A ver, primero, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, no hay que perder el foco, este ejercicio, ¿ya? Ya, por ejemplo, vean, me piden calcular este límite, pero yo tengo acá, miren, raíz quinta, tengo raíz cuadrada, ¿no? Y tengo esta expresión siempre x más 1, x más 1, x más 1. Entonces, ¿qué es lo que sugieren? Mira, raíz quinta, imagínense, ya no es como los otros ejercicios, ¿no? Raíz cúbica, raíz cuadrada, siempre ya teníamos un factor racionalizante común, ¿no? Pero raíz quinta ya es un poco más grande, ya, ¿no? Sí, tener un factor racionalizante para eso ya es complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una estrategia. Por ejemplo, yo observo x más 1 y observo x más 1, ¿correcto? Entonces, como yo tengo esos dos datos, ¿ya? ¿Qué voy a decir yo? Ya. Primero, calculo el MCM, el mínimo común múltiplo de 5 y 2. ¿No? Porque yo tengo raíz quinta y raíz cuadrada, ese es 10. Entonces, mi variable recomendada, porque yo voy a reemplazar x más 1, ¿no? Eso es lo que, o sea, lo habitual sería esto, ¿no? Es decir, h es igual a x más 1, ¿no? Pero este x más 1 está elevado a un quinto o está elevado a un medio, entonces yo necesito tener este h que esté elevado a una constante, cosa que esto se pueda reducir.
Y esa constante K es justamente es el MCM de 5 y 2, que sería 10. Entonces yo voy a hacer, no voy a decirle h igual a x más 1, sino voy a decirle h elevado a la 10 igual a x más 1. Ese va a ser la expresión correcta, o el cambio de variable correcto. ¿Ya? Cuando yo hago eso, yo pongo, esto va a ser h a la décima entre un quinto, sería h al cuadrado, menos 2 por h a la décima entre 2 sería h a la quinta menos 1. Yo tengo acá ya la reducción de esta expresión. Igualito acá, x, ¿cuánto vale x? X reemplazas va a ser h a la décima menos 1, h a la décima menos 1. Ahí está. Pero ahora yo tengo acá lo siguiente, mira, yo tengo que x tiende ¿a cuánto? A 0, ¿correcto? Entonces yo digo x más 1, ¿a cuánto va a tender x más 1? Va a tender a 1. ¿Y todo esto cuánto vale? Vale h décimas. H décimas, ¿a qué va a tender? A 1, ¿no? Como h décimas tiende a 1, entonces el valor de h va a tender a 1 en los reales. Bueno, ahí está. Entonces eso es lo que se ve aquí. Es lo que se ve aquí, ¿correcto? Ahora, yo tengo acá una expresión polinómica, ¿no? Polinómica. Ustedes pueden usar la división polinómica, Horner, Ruffini, de álgebra, ¿no? álgebra básica, que obviamente el primer factor va a ser cuando h va a ser 1, ¿no? Eso es justamente el factor que hace que esto sea indeterminado, ¿no? Hacen eso, ¿no? Cualquiera, Horner, Ruffini, cualquiera de los dos métodos de división polinómica, y van a obtener estas dos expresiones, ¿no? Expresión 1 y expresión 2, ¿no? Correcto, eso lo pueden comprobar ustedes de forma manual. Aquí hacen lo mismo, ¿no? O también podrían usar los famosos cocientes notables también, pues, ¿no? También los cocientes notables, Horner, Ruffini, si es que no se acuerdan de los cocientes notables, ¿no? Cualquiera de los dos métodos, y pueden hacer esos cálculos, ¿no? Una vez lo tengan de esa manera, ¿no? Con los métodos algebraicos adecuados, se eliminan el x menos 1, ¿no? Reemplaza cuando h vale 1 y les va a salir el valor de menos 2 quintos. ¿Correcto? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, ¿qué es lo que se les está explicando? Es que el cambio de variable tiene que ser referencial, ¿no? No siempre va a ser h, ¿no? Sino puede ser h décimos, h quintos, h cuadrado, ¿no? Depende de la expresión. Depende de la expresión. Y hay que escoger una variable adecuada, ¿no? Esto es lo mismo que se aplica para las integrales. Integrales, derivadas, ¿no? Derivar es sencillo, ¿no? Para las integrales, ¿no? Que es un curso que también vamos a ver más adelante. Ya. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Es ejercicio 17. Entonces, en el ejercicio 17 es lo mismo, pero ahí, por ejemplo, yo tengo x a la cuarta, raíz cuarta de x cúbica cuadrada. Entonces yo tengo 4, 3, 2. Entonces MCM de 4, 3, 2 es 12, ¿correcto? Entonces va a ser h a la 12 igual a x, ¿correcto? H también va a tender a 1 porque x tiende a 1, ¿no? ¿Se entiende? Se reduce la expresión de la siguiente manera. Igualito, usan Horner, Ruffini, diferentes o cocientes notables también, como este es un cociente notable, ¿no? Entonces, Horner, Ruffini, y pueden hacer esta separación, ¿ya? O hacen eso, eliminan el factor que hace indeterminado el problema, ¿no? Reemplazan y les va a salir 13 doceavos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y con eso ya tienen el problema número 17 resuelto, ¿no? Y justamente están usando los últimos teoremas que les he comentado, ¿no? Muy bien, siguiente ejercicio. Entonces, acá yo tengo raíz cúbica de x menos 8 cuando x tiende a 64, ¿no? Allá, por ejemplo, yo, para este caso, tienes acá 2, tienes 3, ¿no? MCM serían 6, ¿no? Sería x a la sexta, ¿no? Pero como x tiende a 64, raíz sexta de 64 sería 2, ¿no? O sea, 2 a la sexta es 64, pues, ¿no? Claro. Entonces, esto de acá se divide
se factoriza y resulta esto, ¿no? De hacer la reemplazo, ¿no? Miren, también se puede hacer en estos casos, ¿no? Para reducir, ¿no? Pero también podrían usar el factor racionalizante, pero va a demorar obviamente más el ejercicio, ¿no? O sea, convierten una ecuación de una función de raíces, ¿no? A una función polinómica, ¿no? Y la función polinómica es más amigable, ¿ya? ¿No? Porque hay diferentes métodos, ¿no? Como los que ya hemos comentado, ¿no? Cocientes notables, división de polinomios por el método de Ruffini, por Horner, ¿no? Cualquiera de los métodos, ¿no? Entonces puedo hacer cocientes notables, ¿no? Tenemos un h-2, eliminamos las dos variables que hacen que esto sea indeterminado, ¿no? Y lo reemplazamos con h2 y eso va a salir 3, ¿no? Correcto. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Ya faltan dos nada más. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio sería el ejercicio número 19. ¿No? En el siguiente ejercicio igual, miren, yo tengo acá raíz cuadrada, raíz cúbica. Ya. Tengo raíz 3 y 2 tengo, ¿no? Entonces 3 y 2 hacen 6, ¿no? MCM, ¿no? H tiende, H a la sexta es igual a X, H tiende a 1, ¿no? Reemplazo, ¿no? Reemplazo, en vez de X pongo H a la sexta, reemplazo, me va a dar una función polinómica, ¿no? División de funciones polinómicas. Uso Horner, Ruffini, ¿no? Y al final, miren, yo tengo h-1 al cubo, h-1 al cubo. Elimino las expresiones 1, 2, ¿no? Lo reemplazo y finalmente hallo que es 27 octavos. ¿Correcto? ¿Ven? Sencillo. Ya. El último ejercicio, que sería este de aquí, ¿no? Es el problema número 20, cuando x tiende a 2. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, x está multiplicado por un factor de 4, por un medio, por 2, ¿no? Entonces, este ejercicio justamente hace que nosotros podamos valorar el tercer teorema, ¿no? No es el que hemos usado tanto, este de acá, ¿no? Podemos usar ese teorema, ¿ya? Entonces, con eso hacemos el cambio de variable adecuado, como nosotros tenemos constantes, ¿no? Entonces yo voy a decir, seleccionamos h igual a un medio, x medios, perdón. Entonces al seleccionar h igual a x medios, ¿no? Yo tengo que x es igual a 2h, ¿no? Que x es igual a 2h, a ver, x es igual a 2h. Como x tiende a 2, h va a tender a 1, acá está. H tiende a 1. Entonces acá es 8x, o sea, no, 4 por x, 4 por 8, ¿no? 4 por 2, 8h raíz cúbica. Sería raíz cúbica de 8, 2, ¿no? Acá hay 2, acá debe haber 2 raíz cúbica de h, acá también va a haber 2 raíz quinta, ¿no? Acá va a haber 2, y se elimina, ¿no? Se elimina ese 2 y va a quedar raíz cúbica de h menos raíz quinta de h entre raíz cuadrada de h menos 1. Ajá. Si se dan cuenta, esto de acá ha servido justamente para poder reducir la expresión, ¿no? Que está multiplicada por una constante de la siguiente manera, ¿no? Esto de acá, tú puedes reemplazarlo por la misma variable o lo puedes retroceder cuando x tiende a 1, ¿no? Cuando h tiende a 1 también. O sea, este límite, obviamente, la variable solamente es referencial, ¿no? Para este caso, ¿no? Entonces, pues estas expresiones o este cálculo de límites obviamente es lo mismo, ¿no? En vez de h yo lo puedo poner x, ¿no? Es un artificio, digamos, como para poder no introducir tantas variables, como no quiero introducir un z, un u, un w, sino me quiero quedar solamente en h. ¿Ya? Es justamente para eso nada más. Ya, bien, entonces yo tengo acá, entonces yo me voy a enfocar ahora en calcular esto, ya no voy a calcular esto de acá, porque esto es igual a esta expresión, ¿no? Ambas expresiones son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué me falta acá arriba? X menos 1, ¿no? O podría ser así, o podría usar el MCM, ¿no? Yo tengo acá MCM, ¿no? Tengo 3, 5 y 2, 3, 5 y 2, 30. H a la 30 igual a X,
h tiende a 1, ¿no? H tiende a 1, ¿no? Entonces x es igual a h a la 30, ¿no? H a la 30 sería h a la 30 entre... acá sería x sería h a la 30 entre 3, ¿no? Menos h a la 30 entre 5, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá es 10, ¿no? Que es 10 y acá es 6, ¿no? Factoriza h a la sexta y va a quedar esta expresión, ¿no? Esta expresión de aquí. Aquí está, ¿ya? Igualito acá, ¿no? H a la 30 entre 2, 30 entre 2, 15, h a la 15 menos 1, ¿no? Entonces yo ya tengo de algo con raíces, ¿no? Raíz quinta, raíz cúbica, algo polinómico, ¿no? Aplico ya lo habitual, cocientes notables, división por polinomios, Ruffini y Horner, y hallo esta expresión. Elimino el factor que hace que esto sea 0, ¿no? Reemplazo cuando h tiende a 1 y voy a hallar el valor de 4/15. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, ese es el tema de límites, ya, para el cálculo de límites. Bien, hemos terminado esta primera parte. El siguiente video va a corresponder al tema de límites laterales. Voy a hacer los textos con los problemas para poder compartírselo, ¿no? Eso es todo. Gracias.